si te gusta andá y hablale, no seas tímida. Andá y presentate, ¿viste? Olvidé lo que te iba a decir. ¿Querés decir qué hago acá? ¡Yamulana! Ah, mira, yo me llamo Llama. No. Yo me llamo Llama. Oh, qué situación llamativa. No, está fría, está muy fría, no. ¿No querés que te deje mi teléfono y me llamas algún día? No. Yo soy Llama, no llamo. Llámame vos, Lanita. ¡Sí! ¡Soy libre! ¡Adiós, ciudad! ¡Sí! ¿Y vos quién sos? Yo soy la Torre 2, la de Monroe al 5500. ¿Qué haces vos por acá? Bueno, en realidad, no digan nada, pero me escapé de la gran ciudad. ¿Por qué? Porque la gran ciudad es un lugar lleno de medianeras, semáforos, de límites que te aprisionan y no te dejan ser libre. ¡Ah! ¡Un alambrado! Eso, un alambrado. Yo también salté el alambrado, como vos, Lana. ¿Y vos cómo sabés que me llamo Lana? Porque te vi en un sueño. Con el estrés de la ciudad, me lo paso contando ovejitas para poder dormir. ¿Dónde estamos? Vamos, Lana, si te gusta andá y hablale, no seas tímida. Andá y presentate, ¿viste? Olvidé lo que te iba a decir. ¿Querés decir qué hago acá? ¡Yamulana! Ah, mira, yo me llamo Llama. No. Yo me llamo Llama. Oh, qué situación llamativa. No, está fría, está muy fría, no. ¿No querés que te deje mi teléfono y me llamas algún día? No. Yo soy Llama, no llamo. Llámame vos, Lanita. ¿Qué te pasa, chaparrón? ¿Por qué estás llorando? ¡Luma! No se te entiende nada, chaparrón. ¿Podés llorar más claro? ¡Nadie escucha! ¡Basura! ¡Trans! Vamos, Chapa. No sé por qué estás llorando, pero tan grave no debe ser. Mirá, Chapa, no te preocupes. Siempre que lloró, paró. Igual, Lana, como chiste malísimo. ¿Cómo
¿Cómo va a ser malísimo si te estás riendo? Es que hay chistes que son tan, pero tan malos que son graciosos. ¿Chistes malos que son graciosos? ¿Eso no es un poquito raro? No. De hecho, hay chistes muy buenos que no dan gracia. ¡Uy, mira, Chapa! ¡Un ovni! Ya, sí, vago. ¿No me da un empujoncito que se me murió el burro de arranque? Tenés una tonada muy cordobesa para ser de otro planeta, ¿ah? ¿Y qué crees? Si hace como 20 años que vivo acá en Córdoba. O sea, estaba estresado de mi sistema galáctico y de ahí me vine a vivir acá, al Uritorco, que es más tranquilo. ¡Ah! ¡Vos también saltaste el alambrado! Yo más que saltarlo, lo sobrevolé. ¿Me da una manito entonces? Bueno. Dale, Lana. ¡Ayúdame! ¡Sácalo en segunda! Gracias, amigos. Chau, chau. ¡Chao! ¡De nada! ¡Suerte! ¡Chao! ¡Que te vaya bien! ¿Qué tendrá Córdoba que tanta gente se está viniendo a vivir acá, no? Chaparrón, este tren no pasa más. Sí, tenés razón. Hace como 10 minutos que estamos acá. ¡Ahí viene, Lana! ¿Lo escuchás? Sí, lo escucho, pero no veo nada. Este tren es muy raro, Chaparrón. Hace ruido como si estuviera pasando, pero no pasa. ¡Chaparrón! ¡Chaparrón! ¡Paren! ¡Paren! ¡Chapa! ¡Chaparrón, sobreviviste! El pronóstico del tiempo para el día de hoy es muy inestable. Cielo totalmente nublado con probabilidad de chaparrones aislados en sí mismo. Mucha calentura y una presión atmosférica altísima. ¡Cortala, Lana! No es gracioso. ¡Soy un más grande y sofate! ¿Vos sos el abuelito? No, Nahuelito no existe, es un mito. Dale, Nahuelito, no te hagas. Si te estamos viendo. ¿De qué te escondes, abuelito? ¿Por qué no querés que nadie te vea? Porque soy feo. La gente dice que soy un monstruo. No le hagas caso. La gente no te conoce realmente. Lo que vos tenés que hacer es mostrarte tal cual sos, abuelito. Así la gente te conoce y deja de decir pavadas. Sí, tienen razón. Me voy a mostrar tal cual soy. Voy a meterme en las redes sociales. Voy a tener un Facebook. Quiero sacarme fotos con ustedes. ¿Alguien quiere una foto conmigo? ¡Socorro, chaparrón! ¡Ayúdame! Tranquila, Lana. Solo tenés que nadar en dirección contraria. ¡Pero si yo no sé nadar! Entonces tenés que aprender a cruzar los dedos para que todo salga bien. ¡Pero yo no tengo dedos, chaparrón! Cruza las pezuñas, Lana. Las pezuñas. ¡No puedo! ¡Vamos, Lana! ¡Vamos! ¡No me bajes las patas!
¿Viste, Chapa? Hay cosas que solo pueden pasar en los dibujitos animados. Decime si no son lo más. A mí me gustan más las cataratas. No, los dibujitos. No, las cataratas. Dibujitos. Las cataratas. Dibujitos. Cataratas. Dibujitos. Cataratas. Dibujitos. Falta mucho. Pero no, Lana, tranquila. Este glaciar está al caer. ¿Por qué no nos vamos y volvemos un rato la semana que viene? Estamos a un paso de presenciar un evento de la naturaleza único y maravilloso. ¿Y vos decís que volvamos la semana que viene? Pueden pasar años antes de tener otra oportunidad como esta. Pero es que cada vez tengo más frío, Chaparrón. Ya sé, por eso te estoy tejiendo un suéter, Lana. ¿Me devolvés la lana, Chaparrón? Sí, ya termino. Me falta solo un poquito acá, otro poquito acá, y acá. Y listo. Toma, Lanita. Con este suéter no hay forma de que tenga frío. Ay, está buenísimo, Chaparrón, te pasaste. ¡Uy! Chapa, mirá. El glaciar ya está por derrumbarse. ¡Qué ¡Increíble! ¿Vos también saltaste el alambrado? No, qué alambrado. Me quedé dormida y terminé acá encallada. Bueno, pero no te preocupes. Yo te ayudo a desencallarte. Chapa, tenés que hacer llover. Así se inunda todo y la ballenita puede volver al mar. Vamos, Chapa. Tenés que hacer llover más fuerte. Necesitamos más agua. No puedo. Chaparrón, escúchame bien. Si no lloves más fuerte, a esta pobre ballenita se la van a comer los cangrejos. Y después van a venir las aguas vivas y se van a comer a los cangrejitos con la pobre ballenita adentro. Y se van a morir encalladas. Gracias, me han salvado la vida. Se los voy a agradecer por siempre. Adiós. ¡Chau! ¡De nada! ¡Vamos, Chapa! ¡Me salvaste la vida! ¿Por qué seguís llorando? Es que la despedida y los cangrejitos me matan. ¡Wow! La Antártida está buenísima, Chapa. Mira, Chapa, un glaciar. No puede más ese glaciar. ¡Wow! ¡Uy, mira, Chapa! No lo puedo creer. Un lobo marino. No, me muero de la ternura, Chaparrón. Mira, es muy lindo. ¡No! Mira, Lana, los animales no son como lo pintan en las películas, ¿viste? Todos buenitos. Los animales no son buenos ni malos. Cazamos para comer, para sobrevivir. Es nuestro instinto natural, Lana. Por eso hay que tener cuidado con estas cosas, ¿viste? Porque uno puede terminar no entendiendo nada de la vida. Menos mal que yo salté el alambrado, ¿no?
una avioneta así. Vino una avioneta así. Y me entró por acá. Y me dejó así. Y me dejó así. ¡Oh, estuvo buenísimo! ¡Paren, paren! Así no se entiende nada, ¿eh? ¡Hablen de a uno! El cielo es un peligro. Nadie respeta nada. Pero, mirale el lado positivo. Ahora somos más nubes en el cielo. Vamos, compañero. No, así no se puede. Bueno, ¿por qué mejor no intentan unirse? A ver, vos, el de la derecha, correte un poquitito para la izquierda. Y vos, el que está a la izquierda, correte un poquitito para la derecha. ¡Eso! ¡Ahí va, un poquitito más! ¡Un poquito, otro poquito! ¡Eso, perfecto! ¿Y cómo se siente volver a ser uno mismo? ¿Eh? Está bueno, está bueno. O estaba mejor antes. No, está bueno, está bueno. O no. Ay, no sé. Todo esto es muy confuso. ¡Ay! Mira, Lana. El Valle de la Luna. ¿Y la luna? Bueno, no está la luna, pero lo que tenés acá es mucho eco. Escucha. ¡Hola! ¡Hola! ¿Y vos quién sos? ¿Y vos quién sos? Yo soy Lana. ¿Y vos? Yo soy Lana. ¿Y vos? Yo soy Lana. ¿Y vos? No, yo soy Lana. No, yo soy Lana. No, yo soy Lana. Basta, loro, me tenés cansada. Sí, basta, loro. A mí también me cansaste. ¡Ay, sí! ¡Basta, loro! ¡Los cansaste! Sos insoportable. Hace un mes que me estás volviendo loco repitiendo y repitiendo como un loro. ¡Basta, loro! ¡Sos insoportable!